Vamos a comenzar una nueva sesión de charlas del curso Sustentabilidad. Hoy día nos vamos al ODS de Educación de Calidad. Vamos a tener la charla de Alejandro Carrasco, que es sociólogo y profesor de la Facultad de Educación de la universidad. Él trabaja temas de políticas de educación, inclusión escolar, y dirige el Centro de Política y Práctica de Educación de la Universidad Católica, que se llama el CPUC. ¿Sí? Así que los invito a escuchar esta charla sobre el tema de educación. Ahí está. Gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Ahí regulan el volumen, ¿cierto? Ahí. Está un poco fuerte. Bueno, es desafiante la invitación a hablar de educación de calidad, porque la educación, la calidad es un tema amplio, enorme, y por supuesto que distintos investigadores, académicos que trabajan en educación podrían abordar este tema de distintas perspectivas. Y por lo tanto fue muy desafiante. La opción que yo tomé es hacer estas preguntas e intentar contestarlas durante esta presentación. La primera es ¿por qué es relevante una educación de calidad? En general, la educación de calidad es un término que se usa regularmente en distintas conversaciones, en la conversación pública, en esta universidad. Yo diría que tenemos todos como un gran acuerdo que la educación de calidad es importante, pero no siempre estamos de acuerdo cuál es el énfasis que tiene que tener una educación de calidad y qué significa eso. Entonces, tampoco sin el ánimo de poder contestar esta pregunta, la primera cuestión creo yo importante es decir por qué es relevante una educación de calidad. ¿Sirve, no sirve, etcétera? La segunda pregunta es ¿qué es una educación de calidad? Porque, como decía recién, uno siempre se pregunta qué entiende cada uno por una educación de calidad. Y lo segundo, si la tenemos o no en Chile. En este punto yo voy a ofrecer algunas dimensiones para abordar la respuesta a qué es una educación de calidad. En este punto una advertencia, voy a hablar genéricamente del sistema escolar y sin poner énfasis en ningún nivel de enseñanza, es decir, educación preescolar o infancia temprana prácticamente voy a mencionar muy poco, o educación superior casi nada, no hay tiempo para eso en esta presentación, entonces foco yo diría educación primaria o secundaria. Y eso no tiene que ver con que lo otro no sea importante, sino por una economía de tiempo. Cuando yo mencione respecto de esto, ¿tenemos o no una educación de calidad en Chile? Ustedes van a ver, aquí hay una respuesta y a raíz de esas respuestas vamos a tratar de contestar esto. ¿Por qué tenemos esos niveles de calidad en Chile? Yo voy a dejar en suspenso los niveles de calidad que voy a mencionar. Y vamos a tratar de explorar respuestas. ¿Qué factores empujarían a una educación de calidad? Y aquí quiero hacer otra advertencia, voy a mostrar algunas gráficas y son muy recientes, son de un informe de la OECD que salió este año. Algunas de ellas están en inglés porque están recién salidas del horno. Bueno, y por último, como cierre, voy a mencionar qué políticas públicas hay en marcha en educación y qué desafíos tenemos. Por tanto, como el mensaje principal de esta presentación, esta tarde a mí me gustaría que ustedes se llevaran como una idea de qué es la educación de calidad, si la tenemos o no, y cuáles son los factores que afectan alcanzar ciertos niveles deseados de una educación de calidad. Esos son los principales mensajes. Entonces, vamos con el primer punto. ¿Por qué es relevante una educación de calidad? Insisto, como ya mencioné, todos damos por hecho que es relevante,
pero me propuse y lo preparé para esta presentación, nunca lo había puesto en un PowerPoint, poner en ciertas láminas algunos indicadores o datos de por qué es relevante. Entonces, en primer lugar, esto tiene harto texto, bueno, porque empuja el desarrollo económico y social, y en esto es muy importante mencionar que lo que es relevante para Chile no es necesariamente relevante para otros países. La calidad de la educación o la educación tiene un nivel de desarrollo muy distinto en distintas sociedades, muy vinculado a su nivel de desarrollo. Por lo tanto, por ejemplo, dice acá, si todos los estudiantes de países vulnerables, esto vulnerable en este contexto significa de un bajo, digamos, de subdesarrollo o ingreso per cápita muy bajo, salieran de la escuela con habilidades básicas de lectura, definidas como la define la OECD o la UNESCO, 171 millones de personas podrían salir de la pobreza. Es decir, la educación tiene un impacto en la pobreza que es importante. Luego, aquí hay otro ejemplo, respecto de los retornos personales en términos de ingresos que genera la educación, y esto también está medido. Un año extra de escolaridad aumenta los ingresos personales y también aumenta el crecimiento económico. Bueno, y también el mayor grado de logro en test estandarizado también se asocia a incremento en el PIB per cápita de una sociedad. Entonces, y aquí hay distintas métricas, distintos estudios, distintas organizaciones, y el patrón siempre es que tener mayor años de escolaridad genera retornos individuales y también sociales. Hay un lema que mejor educación también mejora o previene la muerte o previene el hambre. Y estamos hablando de países, por ejemplo, africanos. Y entonces estos estudios muestran que un año adicional de escolaridad de la madre reduce la probabilidad de mortalidad infantil. Eso es muy relevante. O el tipo de alimentación que dan a sus hijos, reduce el riesgo de enfermedades, etcétera, etcétera. Fíjense este dato, una madre alfabetizada tiene 50% más probabilidad de vivir pasados los 5 años de edad. Digamos, un hijo de una madre alfabetizada, perdón. Y este es el ejemplo de África. Podrían haberse reducido muertes infantiles si los niveles de escolaridad fueran mayores. Por lo tanto, yo lo titulé esto, mejora la calidad de vida. Uno podría decir en verdad la probabilidad de vivir, pero la calidad de vida. Este es un dato muy general. Básicamente, estos signos geométricos muestran el nivel de educación terciaria, secundaria y bajo, digamos, solo educación básica. Y esto lo que muestra es la propensión a leer de los adultos. Y fíjense que la distancia es enorme, es decir, los países que tienen mayor escolaridad, los adultos leen más, y esta es la distancia. Y dentro de cada país, las diferencias de escolaridad de la población también redunda en la lectura que hacen semanalmente. Así está medio acá. Acá está Chile. Chile se conserva, digamos, el mismo patrón entre niveles de escolaridad, pero también muestra esto que, a propósito de la calidad, esto ya adelanto un poco, que leemos poco, digamos, los adultos. Esto de nuevo sobre el crecimiento a largo plazo, crecimiento económico, y esto muestra tasas de matrícula respecto de si al egresar tú manejas las habilidades mínimas. El lectoescritura principalmente, y cómo eso redunda, en qué magnitud redunda en el crecimiento económico. Entonces aquí tienes dos datos respecto de lo que yo estaba mencionando. Y esta lámina, fíjense, el título dice fortalecer la democracia y la paz social. ¿Por qué la democracia? Hay muchos estudios en ciencia política, digamos, esto es casi una máxima en ciencia política, que la participación electoral, el compromiso cívico, etcétera, es muy relacionado a mayores niveles de escolaridad. Por eso, por ejemplo, un paréntesis, en Chile varios son muy críticos de que en Chile tengamos ahora el voto voluntario y no obligatorio, porque lo que muestra toda la investigación internacional en ciencia política es que cuando tú tienes voto voluntario, los que más votan son los grupos socioeconómicos de mayor nivel de escolaridad y, por lo tanto, ingresos. Y de algún modo hay cierta desigualdad política porque
los que tienen menores niveles de escolaridad no participan, no ejercen su derecho a sufragio, etc. Entonces, por eso la idea de mayor educación fortalece la democracia. Y esto que para nosotros es un poco lejano, pero como estos son estudios internacionales que tienen una visión de todo el mundo, también la educación redunda en, dice acá y muestra este estudio, en el riesgo de guerra, porque hay menos propensión a tolerar la guerra en algunos países que están cercanos a eso. Y esto que está acá, voy a leer, si no alcanzan a leer, este es un estudio de la UNESCO que muestra distintas variables. Dice tolerancia hacia personas que hablan un idioma, inmigrantes, personas homosexuales, de distinta religión, con VIH, distinta raza, etc. Y en general la educación, mayores niveles de educación se asocian a mayor inclinación positiva hacia estos grupos de personas o personas. Por lo tanto, de nuevo, la educación fortalece la democracia y la paz social, podríamos decir así. Y por último, como este primer punto de la presentación, que es esta pregunta de por qué es relevante la educación de calidad, esto es muy atingente a esta clase de sustentabilidad. Este es un estudio que hace, son países del G7, países desarrollados que hacen esta encuesta, han hecho 3 en los últimos 20 o 30 años y miden distintos temas de interés para la sociedad y uno el medio ambiente. Bueno, aquí están todos los países y básicamente este es un ejemplo, voy a leer, dice, se les preguntó, nivel de acuerdo o desacuerdo con esto. Nos preocupamos demasiado por el futuro del medio ambiente y no lo bastante por los puestos de trabajo y los precios de hoy. Esa es la afirmación y lo que muestra este gráfico, no sé si es muy claro, pero el naranjo son menores niveles de escolaridad y hay más apoyo a esta afirmación de las personas que tienen menores niveles de escolaridad. Eso es lo que muestra esta encuesta. Entonces, por eso este título, mayor escolaridad o mayor educación, potencia la preocupación por el medio ambiente, y en ese módulo donde se presenta esta encuesta tiene este título, puede salvar el planeta. Entonces, en conclusión, digamos, de esta primera parte, ¿por qué es relevante una educación de calidad? Por muchas cosas. O sea, tiene retornos, beneficios, aumenta el bienestar tanto individual como social. Entonces, si ustedes están de acuerdo con esto y estamos, coincidimos en que la educación de calidad importa, aunque muchas veces no nos demos cuenta, importa. Entonces la pregunta es, ¿qué es una educación de calidad? Y luego voy a mostrar una lámina donde pongo con negrilla si la tenemos o no. Y aquí esto yo confieso es complejo. Es complejo definir qué es una educación de calidad. Yo voy a atreverme a dar una definición, pero es complejo porque en general a veces hay disenso respecto de esto, hay énfasis distinto, etc. Ahora, ¿qué es lo que yo escribí esta definición muy genérica? ¿Qué es una educación de calidad si uno la pudiese definir? Y yo digo, una que logra activar múltiples habilidades. Entonces, activar, aquí hay una cuestión importante porque no es automático. No sucede por osmosis, sino que se activa estas múltiples habilidades. Y hay algo deliberado, orquestado. Por eso usé la palabra activar. Entonces, una de calidad es una que logra activar múltiples habilidades, y vamos a ver cuáles. Es una palabra genérica, habilidades. En las nuevas generaciones, esta palabra es importante porque se trata de hacer que las nuevas generaciones, los niños, etc., aprendan a vivir en el mundo. Por eso el énfasis de las nuevas generaciones para su participación, y participación aquí política, social, económica, personal, afectiva en el mundo social. Ahora, si uno puede desagregar esto, yo diría que hay 3 dimensiones. La primera es que se trata de formar ciudadanos para la democracia global y esto significa derecho a interactuar con otros diferentes. Es muy importante, la sociedad global y contemporánea se caracteriza por algo, es su pluralismo. Entonces, que el sistema escolar otorgue habilidades o muestre un mundo heterogéneo e importante. Muy importante una educación de calidad para todos estos propósitos, yo ya algo lo mostraba en esos datos.
cohesión social, pluralismo, tolerancia y espacios de expresión, convivencia y participación. Luego, en segundo lugar, y esto es propiamente educativo, desarrollo de múltiples habilidades para la inclusión social y económica. Y aquí estamos hablando de competencia, habilidad de expresión, de pensamiento lógico, de creación. Y aquí, si uno hiciese un doble clic, estamos hablando de lenguaje, matemática, de química, etc. El currículum con el que uno está más familiarizado en el colegio, pero yo pondría habilidades de este tipo, que eso es lo que está atrás de esa disciplina. Luego está otra habilidad, es creatividad y pensamiento crítico, imaginación, curiosidad, conexiones, etc. Y luego esto, muy importante, habilidades conductuales y sociales, como autoconfianza, colaboración, etc. Todo eso se puede orquestar. Una educación de calidad incluye la activación de todas estas habilidades. Y por último, voy a titular esto, una educación de calidad es una educación equitativa. Es decir, si una educación en un sistema escolar no es equitativa, no es una educación de calidad. Entonces, este es un componente importante no solo de cómo muchos piensan que es la educación, sino como en general los organismos internacionales la ven. Si se fijan en el título, dice asegura oportunidades educacionales para cada miembro de la sociedad. Es decir, nadie puede quedar atrás, y esto es importante. Es decir, las instituciones educacionales tienen que diseñarse con ese propósito, y aquí luego hay una desagregación de qué significa. Todos los seres humanos pueden desarrollar o deben desarrollar su máximo potencial, y luego yo voy a mostrar datos sobre esto. Y luego las instituciones educacionales justas e inclusivas están diseñadas para eso, para que cada uno pueda desarrollar su máximo potencial, con independencia de lo que uno llama atributo, criterio o condiciones que son arbitrarias, en el sentido que te tocan, que no son decisión de cada uno. Esto es importante para la cohesión social. Me voy a adelantar una lámina que tengo más adelante. Ciertas desigualdades de la vida adulta, solo son legítimas si tenemos un sistema escolar equitativo. Y esto es muy importante y por eso es la base para la cohesión social. Esta es una lámina sobre, a propósito, cómo uno define calidad, de cómo Chile define calidad y trata de asegurar la calidad. Esta es una lámina como oficial de lo que se llama el sistema de aseguramiento de la calidad que tiene Chile. Esto fue legislado y aquí yo no me voy a detener en esto, solo les quería mostrar de que Chile como país tiene una preocupación por mejorar la calidad y tiene, por ejemplo, algo que se llama Agencia de la Calidad de la Educación y, por supuesto, el Ministerio de Educación, etc. No me voy a detener en esta lámina, solo mostrarles que el sistema escolar o la sociedad diseña toda una institucionalidad para asegurar algo así como lo que yo definí que es calidad. Vamos a esta pregunta. ¿Tenemos una educación de calidad en Chile? Y esto de algún modo es como entrar en un diagnóstico. Este es un cuadro típico, un cuadro que todos los años se presenta cuando se lanzan los resultados del CIMSE. Imagino que todos están familiarizados con la palabra CIMSE, que es un sistema de medición de la calidad de la educación en Chile, una prueba estandarizada, censal, en distintos subsectores como lenguaje, matemática, etc. Y esta alta y persistente estabilidad en las brechas entre grupos sociales, ¿por qué ese título? Porque todos los años, cuando el CIMSE se lanza, el resultado, por supuesto, uno puede ver variaciones pequeñas, pero el resultado es siempre el mismo. ¿Y cuál es ese resultado? Que avanzamos poco, digamos en términos agregados, y que las brechas socioeconómicas se mantienen estables. Esa es básicamente siempre la misma noticia. Luego voy a mostrar datos de comparación internacional. Esta síntesis es en el CIMSE cuarto básico, lectura en educación matemática y comprensión del medio. Lo que tenemos acá es, el CIMSE se entrega
desagregadamente por los niveles de habilidad que tienen en cada una de estas pruebas los estudiantes y se define como inicial, intermedia y avanzada. Por ejemplo, en cuarto básico el nivel inicial significaría que tú solo lees decodificando y el nivel avanzado es que tú tienes comprensión y haces implicancias éticas de lo que lees. Ese es como lo que mide estos niveles y así para cada uno de estos subsectores. Entonces, estos son los grupos socioeconómicos de los estudiantes y uno ve acá que, por ejemplo, el grupo socioeconómico bajo, solo el 22% es avanzado en lectura. En cambio, el alto, acá el 72% es avanzado en lectura. O sea, esa es la distancia que hay. Y eso sucede en todos los subsectores y esto sucede en las pruebas de segundo básico, cuarto, sexto, octavo, segundo medio y consistentemente durante las últimas décadas. Entonces, a la pregunta, bueno, ¿y cómo está Chile respecto a esto? Tenemos un patrón persistente de brecha socioeconómica en los resultados educacionales, medidos de este modo. Vamos a otra dimensión, que según la definición que yo di, también nos debería interesar, que es el nivel de cohesión e integración social de un sistema escolar. Yo les voy a hacer transparente este gráfico porque aquí se ve, digamos, ustedes seguramente no lo alcanzan a leer, se los voy a hacer transparente de inmediato. No importa que no alcancen a leer los países, estos son países, y esto mide básicamente lo siguiente, es el nivel de, voy a leer el título, dice el porcentaje de estudiantes en escuelas que son con ventaja socioeconómica, mixta o desventajada. ¿Cómo se mide eso? Mirando el nivel socioeconómico que predomina en un colegio. Si son todos de grupos socioeconómicos altos o medios o bajos, por el nivel socioeconómico de los estudiantes. Entonces, ¿qué son los colores? El nivel de desventaja o ventaja socioeconómica de los colegios. Y estos son todos los estudiantes. En estos países lo que uno ve, digamos, este color más oscuro, son estudiantes de desventaja socioeconómica y esto son escuelas que mayoritariamente tienen estudiantes en desventaja socioeconómica y esta escuela en ventaja socioeconómica. Y esta es mixta, digamos, heterogeneidad socioeconómica. Entonces, este grupo de países, ¿qué es lo que tiene? Tiene estudiantes que asisten mayoritariamente a colegios mixtos. ¿Ok? Por eso este celeste que es más ancho. Pero ¿qué es lo que empieza a pasar acá? Esto se empieza a angostar, este es el promedio de la OECD. Se empieza a angostar. ¿Qué significa que se empieza a angostar? Que los colegios mixtos o heterogéneos socioeconómicamente empiezan a disminuir. Y llegamos acá donde está Chile, que está casi en el penúltimo lugar, donde los estudiantes van mayoritariamente a colegios o con alta concentración de estudiantes desventajados o en ventaja. Es decir, digamos, la integración socioeconómica en los colegios prácticamente es muy reducida y por eso uso esa palabra, que es vergonzosa. Esto es el mismo ejercicio mirando a dónde van los colegios, a dónde van los estudiantes desventajados, a dónde van los estudiantes en ventaja socioeconómica. Los estudiantes de ventaja socioeconómica van en estos países a colegios mixtos. En Chile, en cambio, van solo a colegios desventajados. No tengo tiempo para hablar sobre segregación escolar, solo un mensaje. La segregación escolar existe en todos los países del mundo y es principalmente producida por la segregación residencial, pero algunas políticas educativas pueden también incidir en que se genere segregación escolar, y ese ha sido el caso de Chile. La segregación escolar está explicada, por supuesto, que por la residencial, pero también por políticas públicas, que ya voy a mencionar. Y eso es lo problemático. Cierro esta lámina diciendo que ir a un colegio segregado o con solo iguales es exponerse a experiencias de homogeneidad. Esa es básicamente la idea. Es decir, es más valorado y es valioso educarse con otros distintos. ¿Qué es lo que dice esta lámina? Recuerden que estamos haciéndonos la pregunta, bueno, ¿y Chile tiene una educación de calidad o no? Estos son los datos que mencioné, que es un reporte que acaba de salir. Y lo que aquí uno ve, ¿qué es lo que nos muestra? ¿Por qué digo que estamos perdiendo talento? Esto muestra estudiantes que vienen de nivel socioeconómico bajo
pero que tienen buen rendimiento. Es decir, esto es muy importante porque lo que muestra esto es si el sistema escolar es capaz de revertir el efecto que tiene la desigualdad sobre las posibilidades de los estudiantes de desarrollar su máximo potencial. Y lo que vemos acá, este es digamos, un promedio de la OECD. Estos son los países en donde 1 de cada 2 estudiantes que tienen un alto rendimiento provienen de niveles socioeconómicos bajos, y aquí está Chile. Chile hace poco para que niños que nacen en pobreza puedan salir de ahí. Este es el dato comparado, es decir, esto es, nuestra educación funciona de un modo muy reproductivo. Por supuesto hay excepciones, pero como sistema lo hacemos mal. Esto es parte de lo mismo, otra manera de verlo. Aquí tenemos es parte de lo mismo, decía, porque mostramos cómo los sistemas escolares son capaces de quebrar la influencia que tiene el nivel socioeconómico sobre el aprendizaje. Y esa influencia está muy reportada, es fuerte, y por eso los sistemas escolares tienen un trabajo muy, digamos, cuesta arriba para quebrar esa relación. Entonces, aquí está Chile. Me quedo en silencio para que miren aquí en este eje tenemos los resultados en la prueba PISA, y son los resultados en lectura, en matemática y en ciencia. Entonces, claro, lo que muestra esto respecto a otros países, sobre todo países desarrollados. Chile participa como país invitado y siempre hay otros países invitados de menor desarrollo. Pero lo que muestra que estamos muy mal en nuestra capacidad como sistema educacional para otorgar oportunidades. Así que la pregunta ahora, lo que acabo de hacer es un pincelazo de la pregunta, bueno, ¿cómo estamos en Chile? ¿Tenemos una educación de calidad o no? Y si uno mira comparadamente, ¿no? Las posibilidades de quebrar el efecto que tiene la desigualdad, poco, y las desigualdades intrapaís son amplias y persistentes. Y por supuesto lo que yo mostré en todos estos datos es bajos niveles de adquisición de habilidades en una serie de pruebas, matemáticas, ciencia, lectura, etc. Entonces, a mi definición de calidad que tenía 3 aspectos, ¿se acuerdan? Esos 3 aspectos, en esos 3 aspectos, que era construcción de ciudadanía, tenemos una segregación alta. Habilidades de distinto orden, tenemos baja. Y oportunidades educacionales, damos poca. Ese es el diagnóstico. Es pesimista mi diagnóstico, se ríen por ahí, pero es el diagnóstico que muestran los datos. Ahora, ¿por qué tenemos esos niveles de calidad en Chile? ¿Qué factores la empujan? Y aquí, esta es mi lectura de la literatura, de la evidencia empírica que tenemos en Chile, y como es diagnóstico, a veces hay otras opiniones. En primer lugar, yo creo que es importante acercarnos antes de decir, bueno, cuáles son los aspectos que explican la situación en la que estamos, decir qué, o hacer un panorama de qué tendría que pasar o qué tienen esos otros países que yo mostraba que tienen una educación de calidad. Descontado el hecho que son países desarrollados y que por lo tanto el entorno, los recursos públicos, etcétera, por supuesto que influyen en la calidad de un sistema escolar de una sociedad. Pero ¿qué aspectos que están, digamos, son resorte de las políticas educativas y no de otros sectores? ¿Cuáles son esos aspectos que explican ese avance? Y esto es una síntesis enorme de la literatura en investigación educacional mundial, de lo que sabemos, qué produce un buen sistema escolar. Primero el financiamiento y los recursos a todo nivel. Esto es clave. Sin financiamiento, como cualquier orden de cosas, es difícil producir resultados. Luego, educación pública. Estados Unidos tiene un 85% de educación pública, la OECD en promedio un 90% de educación pública, y en estos países también hay iniciativas de oferta privada, pero altamente regulada. En Chile, en esta presentación no hay tiempo para, por ejemplo, exponer sobre las características del sistema escolar chileno, pero les cuento que en Chile
La educación privada subsidiada es del 58%, más la particular pagada, que es 7%, son casi 65%. Digamos, desde el 80 hasta ahora la educación pública se redujo de un 85% a un 36%, que es en el momento en que estamos ahora. Y es nuestro sistema, voy a mencionarlo en la siguiente lámina, nuestro modo de privatización ha generado efectos en la calidad de la educación. Luego la calidad en la formación de profesores, clave, muy importante, analizado comparadamente, Chile yo usaría esta palabra, ha sacrificado y ha hecho mal las cosas en el modo en que forma profesores. Luego, en las condiciones de trabajo y de desarrollo de los profesores, lo mismo. Voy a volver sobre esto en la siguiente lámina, esto les quiero dar como una imagen general. Luego, equidad e inclusión en el acceso. Nuestro sistema escolar ha tenido políticas que, por su diseño, han generado segregación escolar y han frenado el acceso de ciertos grupos. Por lo tanto, las otras sociedades lo que hacen, por ejemplo, es que prohíben que los colegios seleccionen. En Chile ha estado permitido hasta hace poco. Entonces, nuestro sistema es muy distinto a los otros en este aspecto. Luego, sistema de apoyo a todos los establecimientos escolares. Esto se conecta con el financiamiento, pero también apoyo intermedio. Apoyo de autonomía, perdón, se me repetí este punto. Y luego un sistema de apoyo pedagógico y psicosocial a cada estudiante, y esto es muy importante, la preocupación por cada uno de los estudiantes y sus necesidades educativas, emocionales, etcétera, etcétera. Estos son profesionales que trabajan en los sistemas escolares dentro de los colegios y a nivel intermedio. Esto es como un panorama de qué es lo que tienen otros países que tienen estos resultados. Si uno mira a Chile, y aquí me puedo extender un poco más, privatización ha sido a todo nivel, ha caracterizado nuestro sistema escolar. En general, en otros sectores de la sociedad también hay privatización, no sé, las carreteras, por ejemplo, la electricidad, etc. Pero con ciertas regulaciones. Otros países del mundo, en general de la OECD, también tienen un esquema mixto de provisión público-privada, pero en educación no. En cambio, Chile en educación sí. Pero los países que tienen un poco de privatización educacional lo hacen con altísima regulación, nosotros no. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Por ejemplo, tenemos un sector particular subvencionado altísimamente atomizado y con franjas de muy mala calidad. Podemos después de las preguntas volver qué significa eso. Y luego, también yo digo a todo nivel, por ejemplo, la formación de profesores fue totalmente privatizada en Chile. Ejemplo, Singapur, California o Finlandia tienen una formación de profesores encargada a 2 o 3 instituciones, muy regulada y financiada. En Chile llegamos a tener 600 programas de formación de profesores distintos y más de la mitad de ellos sin acreditación. Es decir, se entregó, digamos, al laissez-faire la formación de profesores. A eso me refiero privatización a todo nivel. Se está cortando el tiempo, así que voy a solo mencionar esto. Otros países, ¿qué es lo que hacen? Fomentan la evaluación para el aprendizaje. La evaluación es fundamental para monitorear si los estudiantes están o no aprendiendo, saber intervenir a tiempo, etc. Y es una evaluación que profesionaliza la práctica de los profesores. Nosotros en Chile tenemos un sistema estandarizado externo con consecuencias, es decir, quien no alcanza cierto rango de resultados, puede esa escuela ser cerrada. Ese es nuestro sistema, se llama de alta consecuencia. Tenemos intensiva medición estandarizada externa. Muy distinto a lo que se hace en los otros países OECD, donde esto prácticamente no existe. Solo existen pruebas estandarizadas a nivel que son muestrales, no censales y con mucha periodicidad. Digamos muy distanciadas en el tiempo, cada 3 o 4 años. Y muy tardías también en la edad escolar. Entonces, ¿qué es lo que ve uno? Como ahora, de todo lo que acabo de decir, voy a mostrar tengo 3 láminas, 3 ejemplos. ¿Qué es lo que uno ve? Uno ve que en también es una lámina de la OECD. Lo que uno ve aquí tenemos los resultados educacionales y esto es en matemáticas.
sí, en matemática. Y este índice es un índice que está construido para ver las diferencias de recursos entre los colegios que concentran a los estudiantes en desventaja o ventaja. Entonces, ¿qué significa recurso acá? Significa infraestructura, equipamiento, etc. Una serie de recursos educacionales. Y el índice captura esa diferencia. Bueno, y lo que muestra acá está Chile, muestra que tenemos nosotros, bueno, bajos resultados y explicado en una proporción importante por esa desigualdad que hay en los recursos con que cuentan los colegios para educar. Entonces, por eso la desigualdad educacional importa mucho, porque una sociedad toma la decisión que algunos avanzan y otros no. Recuerden que estoy haciendo la pregunta de esta sección es, bueno, ¿y por qué tenemos este nivel de calidad tan bajo? Acá hay otro ejemplo. Este es nuestro nivel de gasto en educación. Aquí está Chile. Esto es el gasto acumulado de prebásica hasta educación media. Y este es el promedio de la OECD y nosotros estamos acá. Y lo que uno ve es que durante toda la trayectoria escolar el gasto respecto a otros países es bajo. Esta es una lámina solo para mostrarles lo siguiente. Nosotros tenemos una subvención escolar que ahora debe estar alrededor de los 60.000 pesos y hasta el 2008 era pareja. Toda la investigación muestra que es más difícil educar a estudiantes que viven en contextos de pobreza. Bueno, nuestra subvención no reconocía eso y era pareja. Digamos, el nivel de escolaridad de la familia y esto es lo que el gasto de educar de un estudiante. Entonces, lo que muestra esto es que a mayor pobreza, digamos así, mayor recursos de la familia, es más caro educar. Bueno, nuestro nivel de subvención era parejo y por lo tanto había de algún modo estudiantes que se educaban en el sistema escolar chileno con menos recursos. Y lo que tenemos ahora, que se llama subvención escolar desde el 2008, es reconocer ese mayor costo de educar. Pero mi punto aquí es que fíjense qué tardío es esto. O sea, hace 10 años atrás, después de un gran debate político. De nuevo, la pregunta, ¿qué tenemos que hacer o qué hacen otros países para mejorar la calidad de la educación? ¿Y por qué Chile entonces está en la situación en que está? Esa es la pregunta. Bueno, esta frase dice que el techo de un sistema escolar son sus profesores. Es decir, si tú no tienes buenos profesores, y tener buenos profesores significa reclutarlos, formarlos, mantenerlos, que tengan formación continua, en servicio, etc. Sin eso tocaste este techo. Entonces quiero dar solo dos ejemplos. Bueno, aquí lo que vemos, aquí está Chile, esto lo que vemos son las horas en que los profesores están dedicados a la docencia, que se llama hora en aula. ¿Ah? ¿Y por qué estos son los años? El verde el año pasado. Entonces, bueno, esto está mostrando, yo no me tendría ahí que es la diferencia en años. Lo importante es dónde estamos respecto a los otros países. ¿Y por qué esto es importante? Es lo que dice aquí. Porque un profesor que está completamente dedicado al aula no tiene tiempo para hacer muchas cosas que la investigación educacional muestra que son críticas para mejorar tu desempeño con los estudiantes. Que es planificar, importantísimo, preparar material, etc. Formación, es muy importante que los profesores tengan formación continua dentro de los establecimientos escolares y para eso se necesitan horas. Colaboración, que es trabajar con otros profesores resolviendo problemas que emergen, digamos problemas pedagógicos, apoyo a los estudiantes y una serie de otras cosas más que son pedagógicamente relevantes. Por lo tanto, esa razón entre el tiempo que tú gastas dentro del aula y el tiempo que estás fuera del aula es muy importante porque hace la diferencia en tu trabajo dentro del aula. Y fíjense que esto es lo que muestran los datos. Chile es uno de los países donde los profesores están más expuestos a la docencia sin tiempo para todas estas otras cosas. Entonces, esto te habla de que las condiciones de la profesión para ejercerla son débiles. Antes de esto, que no lo puse en datos, pero se los cuento
a propósito de los profesores, en Chile el sueldo de los profesores estaba en el techo, perdón, en el piso de los salarios de las profesiones. En los países de la OECD en general está o en el 30% por sobre el promedio de las profesiones. Entonces eso es muy importante porque te habla del perfil o de cómo una sociedad valora una profesión. Esto es respecto del número de aulas, el número de estudiantes por aula. Aquí hay toda una discusión en investigación sofisticada, mostrando si un alumno más hace la diferencia en determinados resultados, etc. Ahora, hay una cuestión comparada, que los países en general, este es el promedio de alumnos por aula en educación primaria, y son diferencias de año los colores de las barras. Pero este es Chile. Pero lo importante aquí, Chile tiene en promedio 31 estudiantes y los países de la OECD en promedio tienen 21 estudiantes. Esa es más o menos la diferencia. Ahora, solo un ejemplo de por qué esto es importante. En educación, por ejemplo, una buena clase, una buena lección, un ejemplo, tiene que ver con algo que en la Facultad de Educación nosotros ahora enseñamos a nuestros estudiantes en formación, que es, por ejemplo, que los profesores desarrollen la habilidad de generar discusiones productivas. Que en un aula los profesores sean capaces de modelar, hacer que los estudiantes piensen, dialoguen, desafiarlos, y eso requiere cierta técnica, pero un aula, digamos, con muchos estudiantes, dificulta ese proceso. Y eso que acabo de mencionar, por ejemplo, la discusión productiva, el diálogo, no solo de toda la clase, sino que en trabajo en grupos pequeños, etc., eso es muy difícil de hacer con más estudiantes en el aula. Entonces esto afecta la calidad de la enseñanza y por lo tanto de la educación. Por supuesto que esto es caro. Tener un aula con menos estudiantes significa que tú tienes que tener más profesores, y eso es caro. Entonces esto de nuevo tiene que ver con los recursos. Pero las otras sociedades lo han entendido y por eso tienen ese promedio. Y otra cosa importante también respecto de esto, que lo puse en esta lámina, está muy larga esta lámina, educar en pobreza es más desafiante que con estudiantes que tienen una ventaja acumulada en términos de una serie de recursos. Y por lo tanto, para un profesor trabajar en un contexto chileno como por el nivel de desigualdad que tenemos, con 30 estudiantes en promedio, es mucho más desafiante. Entonces, uno diría que en sociedades más desiguales, el número de estudiantes en un aula es muy importante para lograr ciertos resultados educacionales. Por eso esta idea de decir menos es más, y digo un tema pendiente porque en Chile esto no está en la agenda pública, no está en la discusión, estamos en otros temas, pero esto es muy importante. Y a la pregunta ¿por qué la calidad es distinta? Bueno, esta es una razón. Me voy a saltar esto por tiempo. Entonces mi último punto es, bueno, dado este diagnóstico, ¿cuáles son las políticas públicas en marcha y qué desafíos tenemos? Yo quisiera decir un par de cosas como ideas generales, que la educación puede hacer la diferencia, por supuesto, y yo les mostré cómo la hace, pero también tiene un techo, y ese techo tiene que ver con la sociedad en su conjunto. Entonces es muy importante esta idea de qué mochila le puede cargar a la educación. Segundo, muy importante que mejorar la educación no es simple, y a veces se descomplejiza las maneras, los modos, las estrategias para mejorar la educación. Y sin embargo, es complejo. Yo aquí le he tratado de dar solo un pincelazo de factores, variables que influyen. Luego, esto también es importante, la relación entre aula y nivel de sistema. Uno escucha la discusión que parece que fueran dos cosas distintas y separadas. Todo lo que sucede en el sistema escolar tiene efecto en lo que sucede en la interacción entre estudiantes y entre los profesores y los estudiantes. Entonces, hacer esa desconexión es una falacia. Y sobre todo en la discusión pública uno escucha, hablemos de los temas del aula. Bueno, muchos temas institucionales son también referidos a la calidad y tienen efecto en el aula.
podemos discutir ejemplos después en las preguntas, ejemplos concretos de cómo se ve esta relación entre aula y sistema. Luego esto, ustedes se habrán dado cuenta, demanda muchos acuerdos políticos y sociales amplios. En Chile no lo hemos tenido y ustedes si siguen las noticias, la discusión, estamos ahora entrampados en una tremenda discusión política en educación. Yo diría que lo que más ha tenido acuerdo en los últimos años ha sido mejorar las condiciones de los profesores. Y esto, por supuesto, viene súper de cerca, porque estamos en la universidad, pero mirar a otros países, pero también mirar la investigación que hacemos y qué aconseja la investigación para tomar decisiones en política pública es muy, muy importante. Y eso significa no improvisar, no seguir modas, etc. Que algunas políticas en marcha, como contrapunto y para dejar una sensación de optimismo a todo lo que he explicado. Primero, esto se implementó hace 2 o 3 años, que se llama coloquialmente carrera docente, pero se refiere al sistema de desarrollo profesional docente. Esta es una política muy compleja, muy cara. Aquí Chile invirtió del orden de 4.000 millones de dólares y hizo distintas cosas. Aquí tengo solo unos ejemplos. Por ejemplo, esto, que es intentar que los estudiantes que postulan a pedagogía tengan mayores puntajes en la PSU. Entonces eso tiene que ver con retener cierto perfil de estudiante. Luego esto tiene que ver con la privatización que yo mencioné. Ahora es obligatorio acreditarse. No cualquiera puede formar profesores. Esto es muy importante porque la investigación chilena muestra lo siguiente. En Chile los profesores que se formaban en institutos profesionales no acreditados y de mala calidad, hay una definición de qué significa mala calidad, luego iban a trabajar a colegios donde se atendían a estudiantes de altísima desventaja socioeconómica. ¿Se fijan en el círculo reproductivo? O sea, eran mal formados y luego iban a trabajar con estudiantes que demandan mucha formación profesional y especialización. Entonces, esto, que es regular el nivel de privatización y la formación de profesores, es una política que se acaba de implementar. Luego, el aumento de los salarios de los profesores, importantísimo, pasar de un piso de sueldo a casi el promedio de las profesiones, de los salarios de las profesiones en Chile. Y luego, esto muy importante, por eso yo ponía esta otra lámina, el aumento al tiempo no lectivo, así se llama, de los profesores. Esto también varía por tipo de establecimiento, pero ese es un avance, por las razones que mencioné. Ley de inclusión, solo me voy a detener acá, esto tiene una sigla que se llama SAE, es el Sistema de Admisión Escolar. No sé si han escuchado, ha estado muy en la discusión pública, y esto básicamente lo que hizo fue terminar con la selección que existía en nuestro país. Hasta hace poco en Chile los colegios podían hacer una prueba, podían hacer entrevistas y podían hacer sesiones de juego a los niños y, digamos, sesiones para predecir su capacidad de aprender. Y eso era legítimo en Chile. Bueno, ahora eso se eliminó y tenemos un sistema de admisión bien sofisticado, parecido al que existe en Washington, en Ámsterdam, en Barcelona, en Boston, etc. Y por último, esto está en marcha, es lo que se llama la nueva educación pública, y podemos hablar de qué significa esto. Esto va a demorar 5 o 10 años, pero básicamente es mejorar las condiciones de apoyo, de presupuesto, de todos los colegios de Chile, que en este momento, dado que se encuentran bajo la administración municipal, ellos tienen altísima heterogeneidad en sus capacidades profesionales, presupuesto, apoyo, etcétera, etcétera. Ahora, si bien estas políticas son políticas probadas que van a mejorar estas 3 dimensiones de la calidad que yo definí, como dijo hace poco un inglés que visitó Chile, las políticas públicas, el 30% de importancia está en su diseño, pero el 70% está en la implementación. Y aquí hay muchos desafíos de implementación. Por lo tanto, esto nada asegura, esto por diseño asegura, pero nada asegura que vamos a revertir la calidad que hemos definido. Uno espera que sí, y que se revierta esto, y esta es mi última lámina,
yo les decía, el pesimismo no es del diagnóstico, es de la familia. Fíjense que esta lámina lo que muestra, esta es una encuesta a los padres y se le pregunta, bueno, ¿usted cree que su hijo en esta sociedad va a llegar más lejos que usted en términos de educación, de salario? Y miren el lugar que ocupa Chile. La mayoría de los padres en Chile creen que no, en estas sociedades creen que sí. Esto tiene que ver con la movilidad social, con la movilidad educacional. Y las familias chilenas tienen pesimismo. Entonces, digamos, el pesimismo no es del diagnóstico, es de la propia experiencia de las familias chilenas. Muchas gracias.